Hoy me acompaña Pedro Arce. Pedro es uno de los autores de biografías más prolíficos de nuestra región, licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, también licenciado en Letras, ha sido presidente de la Joven Cámara de Torrelavega, concejal y teniente alcalde de la ciudad de Santander, miembro del Consejo Social de la Universidad, de la Federación Cántabra de Municipios y otras grandes cosas de las que solemos ver en la gente dedicada a la vida pública y al buen hacer hacia los demás. Pedro nos presentó la posibilidad de realizar un libro sobre un torrelaveguense francamente importante y también, por desgracia, francamente desconocido para la ciudad, Antinógenes Menéndez Pindado, que fue un armador nacido en Torrelavega, fruto de una familia de origen asturiano que vienen a trabajar a nuestra ciudad, a la estafeta de correos, y con otros parentescos ilustres como por ejemplo el gran Menéndez Pelayo, que era su sobrino. Antinógenes fue un armador, trabajó en Cuba, en la localidad primero de Cienfuegos y después de La Habana, tuvo un gran éxito comercial y empresarial e incluso llegó a ser uno de los donantes de la corona española en el momento de la Guerra de Cuba de 1898, en la que perdió, si no he leído mal, cuatro de sus barcos. Es un libro francamente apasionante, es una historia que los torrelaveguenses debemos conocer y quiero agradecer a Pedro que haya tenido el buen hacer de proponernos realizar esta edición. La edición de los libros es importante porque sirven para transmitir a las siguientes generaciones el legado de la historia que hemos vivido y que hemos tenido. Por eso es uno de los compromisos que tiene esta corporación y este ayuntamiento. Primero es agradecer al Ayuntamiento de Torrelavega que haya tenido la sensibilidad para sacar a la luz un personaje como Antinógenes Menéndez Pindado, que es un torrelaveguense singular, y agradecerlo fundamentalmente en la persona del alcalde, que se ha volcado en el mismo, como él mismo dice, para sacar adelante un personaje que era muy desconocido en nuestra región y en nuestra ciudad. Yo casi me siento torrelaveguense, aquí he vivido 10 años. Antinógenes Menéndez Pindado era un personaje cuya familia se vino a establecer en 1825 a Torrelavega, y 2 años más tarde nació uno de sus hijos, tuvo 9 hijos, nació Antinógenes Menéndez Pindado. La mitad habían nacido en Asturias, que era la tierra natal de sus padres, la otra mitad nacieron ya en Torrelavega. Y Antinógenes, un nombre que proviene del santoral del día, cosa que era muy costumbre en aquella época, e incluso en la actual, pues estudió náutica. Primero estudió en las escuelas de la villa, que tenemos aquí al lado, y después fue a estudiar náutica donde hoy está el Instituto Santa Clara. Era en el viejo caserón de Santa Clara. Aficionado, como dicen después algunos de sus biógrafos, hasta la chifladura por los barcos, comenzó a navegar, hizo la carrera antillana entre Santander y las Antillas, allí naufragó y allí se quedó al final. Como era un emprendedor nato, acabó teniendo una naviera. De las 3 que hubo en Cuba, una de ellas del conde Mortera, pues su naviera, la de naviera Menéndez, estuvo haciendo cabotaje por el sur de la isla, desde Santiago de Cuba hasta Batabanó, que es la localidad por el sur más próxima a La Habana, donde además se hizo un ferrocarril. El primer ferrocarril de España se hizo en Cuba, que era parte de España en aquellos momentos. Y bueno, tuvo gran éxito, fue comprando barcos y acabó con una naviera de 10 barcos importantes. Eran barcos de cabotaje, barcos que llevaban personas, llevaban animales y llevaban también mercancías. Pero lo importante de Antinógenes, con ser un naviero de éxito, fue que cuando las guerras, y digo las guerras en plural porque duraron 30 años, y acabaron en el 98 de las guerras de Cuba, de la independencia cubana, sobre todo en la última, en la Cuarta Guerra de 1898, una guerra que duró solo unos meses, puso todos sus barcos a disposición del gobierno de España y los perdió casi todos. Se recuperó malamente después de esta gran tragedia, donde perdimos también nuestra flota española,
como diría el almirante Cervera, perdimos todo salvo el honor. Se rehizo lo que pudo hasta que falleció en 1906 en La Habana. Él efectivamente se había establecido en Cienfuegos, donde en algún tiempo había estado otro torrelaveguense ilustre como el general Ceballos, cuando aún no era general, con lo cual seguro que tuvieron un conocimiento mutuo. En los últimos años ya estuvo en La Habana, donde siempre en un hotel que estaba al lado del puerto tenía en un hotel una habitación donde ponía camarote de Antinógenes Menéndez pintado. Bueno, pues es un personaje que hay que sacar a luz porque en España, después del esfuerzo que hizo, nadie se ha acordado de él. Hay otros personajes por ahí de esa tragedia que tuvimos en el 98, pues que bueno, se les han hecho cosas. En Castropol hay un gran monumento a un marino que era de allí, era donde también la familia había estado antes de llegar a Torrelavega. Sin embargo, nada se le había hecho en Cantabria ni en España. Por lo tanto, para mí esto viene a ser el final, o al menos una primera piedra para reconocer la valía de este personaje. Y yo he propuesto que haya una calle, que haya una placa, que haya algo que recuerde a este personaje ilustre, porque el pueblo que quiera ser agradecido debe de recordar a sus personajes. Por eso en la introducción que hago he hecho una relación no exhaustiva de muchos personajes de Torrelavega, porque Torrelavega ha tenido muchísimos personajes y muy importantes que a veces no somos conscientes de ello. Algunos están en los frontispicios de nuestras calles, pero otros están muy olvidados. Yo creo que hay que ir sacándolos a la luz, y de lo cual, porque tenemos que vivir del pasado, vivir en el presente y mirar al futuro. Pero construiremos el futuro con lo que hemos asentado en el pasado. Eso creo que es importante. Y los que nos dedicamos un poco a la historia, pues nos gusta sacar esas cosas y que la gente reconozca quiénes hemos sido y de dónde venimos, y realmente ese aspecto cultural, ese aspecto humano, ese aspecto, a todos los aspectos, porque no estamos aquí de casualidad, estamos porque ha habido generaciones anteriores que han construido lo que hoy a veces nos hemos encontrado. Ese es un poco el sentido de las biografías que yo intento buscar en los personajes que hurgo en la historia y hurgo en los documentos. No es fácil. Antinógenes estaba muy agradecido a Santander, donde no volvió después de aquel accidente, pero sí tuvo gran relación con su hermano, el padre del gran personaje como Marcelino Menéndez Pelayo. A Marcelino Menéndez Pelayo le regaló un reloj cuando le hicieron presidente de la Real Academia. A su hermano le traía siempre o le mandaba puros, era muy importante. Él seguía manteniendo esa relación hasta el punto de que a su hijo, Antinógenes Menéndez Antón, le mandó estudiar a Santander para que hiciera náutica como él. Estaba muy agradecido de todo lo que había aprendido en la vieja escuela de náutica. Lamentablemente se suicidó a los 18 años y está enterrado en el cementerio de Ciriego, pero esa es otra historia. Y hay muchos descendientes, claro, han pasado varias generaciones y yo he contactado con algunos de ellos, no solo en Cuba, sino fuera de Cuba. Y algunos incluso, como ya han pasado otras generaciones, ni se conocen entre ellos. Es curioso, pero cualquiera que entre en las redes sociales, son bastante activos, encontrará que hay descendientes de Antinógenes Menéndez Pintado. Bueno, pues esta es la historia. Mañana, a las 6 de la tarde, vamos a presentar el libro en la Casa de Cultura. Incluso vamos a regalar un libro a todos los que asistan. Y está todavía, huele a tinta. Es importante, acaba de salir de la imprenta. Pero mañana, habrá libros para todo el mundo que quiera y que quiera conocer esta bella historia, que no es la primera y esperemos que tampoco sea la última. Vamos a seguir trabajando, porque creo que sacar esas cosas a algunos nos satisface, pero sobre todo porque hay la gente que lo pueda leer, lo pueda conocer y pueda disfrutarlo. Bueno, un libro de estos, es un libro pequeño, un libro de estos no lleva mucho. Lo que ocurre es que como hay que consultar muchas fuentes, eso dilata los temas. Cuando hay que pedir cosas, que a veces las encuentras y a veces no las encuentras, a veces no te las mandan completas. Claro, porque yo no me he ido a Cuba a investigar, lo he tenido que hacer a distancia. Menos mal que hoy los medios de comunicación y las redes pues funcionan mucho mejor. Cuando pides un documento, a veces lo tienes incluso, o cuando te vas a buscar aquí a los archivos o a los lugares para poder construir la historia, intentar que sea fácil, porque no es muy fácil ir al cementerio de Ciriego porque lo tienes ahí, pero no es nada fácil irse a Cienfuegos, una ciudad importante, que fue su patria pequeña después de marchar de ese Torrelavega y de los estudios de Santander. Pero vamos, un libro de estos lleva su tiempo. No es el tiempo que lleva, es que yo suelo hacer varios al tiempo y van saliendo en el horno cuando salen. Esto es como una panadería,